Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y repasaremos la información más importante de nuestro continente, hoy focalizados en Bolivia. Iniciamos. Siguen las protestas y bloqueos en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La alta inflación y la distribución de gasolina en mal estado figuran entre los factores del descontento entre los grupos movilizados. El gobierno de Rodrigo Paz, la administración Trump y sectores de la derecha latinoamericana han señalado al expresidente Evo Morales como el responsable de las protestas y la inestabilidad que vive Bolivia. ¿Es realmente así? Lo analizamos con nuestras invitadas. Las protestas y sus consecuencias han puesto en cuestión la estabilidad política de Rodrigo Paz, pero ¿tendrán la capacidad de lograr su renuncia? ¿El gobierno puede pactar con la oposición y recuperarse de esta crisis? En Aquí América intentamos responder qué se viene para Bolivia. Semanas de protestas y bloqueos en carreteras en Bolivia ponen en jaque al gobierno de Rodrigo Paz. La alta inflación, la distribución de gasolina de mala calidad figuran entre los reclamos protagonizados por diversos sectores sociales que también piden la renuncia del presidente, que además está presionado desde varios sectores políticos. Mientras tanto, las consecuencias de esta crisis se sienten con un fuerte desabastecimiento en los insumos básicos. Más en el siguiente informe de Jesús Yajure. Bolivia hierve en protestas, el bloqueo de regiones enteras, desabastecimiento y un descontento ciudadano que da signos de hartazgo y que pide la renuncia de Rodrigo Paz, el primer presidente de centroderecha en 2 décadas. En la capital, sometida a 2 semanas de cierre en sus vías de acceso, escasea el combustible, la carne de pollo y algunas verduras, mientras entre los bolivianos reina la polarización entre aquellos que respaldan el bloqueo de carreteras y los que reclaman al Ejecutivo desbloquear todo el país. ¿Qué gestó la nueva inestabilidad social en Bolivia? En principio, el agotamiento de las reservas en dólares, el fin de los subsidios al combustible, la venta de bencinas adulteradas y el daño a vehículos y colectivos, y la ley 1720, que permitía convertir a pequeñas propiedades a medianas para facilitar el acceso a créditos. La ley es rechazada por grupos indígenas y ecologistas que creen que las hipotecas darán paso a la transferencia de titularidad de tierras consideradas inembargables e históricamente indígenas a bancos, financieras y empresarios. Desde entonces, campesinos, mineros, obreros, transportistas, educadores, colectivos indígenas y organizaciones sociales le han declarado la guerra al gobierno, que heredó una inflación del 20% al cierre de 2025. Además, sectores afines al expresidente Evo Morales bloquearon carreteras y accesos a La Paz, imponiendo un asedio de facto sobre la capital. Según medios locales, decenas de bloqueos afectan a al menos 7 departamentos y han acentuado el desabastecimiento de alimentos y medicinas, propiciando también reclamos por alzas en salarios. Nos han engañado el gobierno, ¿no?, comprando una gasolina basura, y además de eso ha sacado decretos en contra del pueblo boliviano. Por esos motivos nosotros estamos en las calles juntamente con nuestros hermanos campesinos que están bloqueando en las provincias. Un gobierno no puede gobernar a base de decretos. El precio de la canasta familiar ahorita está en los cielos. Un pollo nomás ya ha subido arriba de los 150 bolivianos. El kilo de carne es un lujo comer. En un intento por calmar el descontento, el presidente llamó a sectores al diálogo, anunció un reacomodo en su gabinete y designó a un abogado de origen aymara como el nuevo ministro del Trabajo. A 6 meses de tomar el cargo, afirmó que no dará marcha atrás. Bolivia no va a volver al pasado, porque el modelo no funcionó, porque el gas se acabó y hoy día tiene que ser, a través de un modelo de crecimiento económico inclusivo, la única manera de poder salir adelante. Mientras las protestas se intensifican, el mandatario intenta atajar demasiadas goteras, hace frente a llamados para que renuncie y también a las críticas de su vicepresidente y a los reclamos de sectores conservadores que le piden actuar con contundencia frente a los bloqueos.
Y ya mismo damos paso al análisis, por eso presento a nuestras dos invitadas. María Teresa Segada Claure, socióloga y politóloga, y Susana Bejarano, politóloga, también analista política, las dos en Bolivia. En primer lugar, les preguntamos sobre las afirmaciones del gobierno de paz, la administración Trump y otros sectores sobre la supuesta responsabilidad de Evo Morales en la inestabilidad que atraviesa Bolivia. Esto nos respondieron. No se podría afirmar que estos conflictos han sido generados por Evo Morales. Lo que creo que ha ocurrido es que en Evo Morales y los sectores evistas, digamos, que persisten en su entorno, se ha generado un discurso político muy fuerte y que se ha montado sobre la ola de descontento social que está instalada en el país. Entonces hay una suerte de oportunidad política para este movimiento y para este líder de convertir esta movilización en una movilización política, sabiendo además que este líder tiene muchos factores en contra por las denuncias que pesan sobre él de tipo judicial y que, digamos, lo tienen confinado en la zona del trópico de Cochabamba. Entonces, sus posibilidades reales como un competidor en los marcos de la democracia son imposibles en este momento. Sin embargo, desde las calles, que es desde el lugar donde siempre han tenido su fuerza más grande, se están expresando en ese sentido. El epicentro de las protestas es el Departamento de La Paz. Los grupos que están convocando a las protestas, usted esto se puede verificar en prensa, cualquiera que nos está viendo lo puede hacer, nacen de organizaciones sociales, por ejemplo, la Tupac Katari, que es una organización que aglutina las 20 provincias paceñas con arraigo campesino. La CETUTB, que tiene arraigo campesino, que son la Central Única de Trabajadores Campesinos. Y la Central Obrera Boliviana, Magisterio Rural, ¿no? Todas las que te estoy nombrando, focalizándome, digamos, en la Tupac Katari, en la Central Obrera Boliviana y en la CETUTB, no es una organización que estén haciendo en el Chapare. Evo es líder de la organización de cocaleros, que está ubicada territorialmente en el departamento de Cochabamba. Lo que sucede, ¿no es cierto?, es que Evo se suma a esta movilización, pero casi 2 semanas después de que esta movilización ya había sido convocada. Yo creo que Evo, con mucho olfato político, se suma a esas movilizaciones, pero de ninguna manera se puede sostener que Evo Morales sea quien ha convocado a las movilizaciones, y mucho menos se puede sostener aquella narrativa que intentó instalar el gobierno, pero que definitivamente la abandonó porque no tuvo arraigo en el país, que es que estas movilizaciones estaban siendo financiadas por el narcotráfico, como lo ha dicho incluso Marco Rubio, ¿no es cierto? También les consultamos a las expertas cómo llega Bolivia a esta crisis y las causas profundas detrás del descontento social. Yo creo que en este conflicto se están expresando diversas dimensiones de la crisis. Una es la de los temas inmediatos, que son de conocimiento de la opinión pública, que han hecho estallar el conflicto. Pero hay temas de trasfondo que se han unido a estas demandas críticas del momento, que tienen que ver unas con la memoria larga de la construcción estatal en Bolivia, que son temas estructurales como la pobreza, la desigualdad, y por otro lado también marca de una manera muy fuerte el tema de la exclusión sociocultural, étnica, ¿no? Temas raciales que no se han resuelto a lo largo de la historia y que en momentos críticos como este reaparecen. Por eso los discursos en este momento de los sectores movilizados, sobre todo de los indígenas de la zona andina, están muy fuertemente contaminados con estos elementos, más allá de la gasolina y de los temas más coyunturales. Una relación de corporativismo, de alguna manera, de las organizaciones con el Estado, y que en este momento parte de los discursos también, y que se puede entrever en la crisis, tiene que ver con esta demanda de ser incluidos en el poder, o sea, de esta sensación de haber sido desplazados de este nuevo esquema de gobierno que tiene muy poca representación física, digamos, de sectores campesinos, indígenas. El tema es que el grupo que hoy día se moviliza es el grupo que votó por Rodrigo Paz. Entonces es un grupo que inmediatamente Rodrigo Paz se instala en el poder, lo relega. Entonces ahí hay una herida de inicio, de nacimiento con el gobierno. Yo creo que Rodrigo Paz, en la locución que hace unos días atrás, reconoce esta situación. Él dice que efectivamente que la gente con la que él hizo la campaña, etcétera, le reclama porque no puede tomar decisiones con él. Acá un periodista boliviano hizo una pregunta que me parece que retrata exactamente lo que está pasando, y es
¿Por qué el gobierno, el gabinete de Rodrigo Paz no se parece a la votación de Rodrigo Paz? E incluso yo iría un poco más allá. El gabinete tampoco se parece a esa Bolivia completa, digamos, a la que cualquier presidente, mucho más aquel que emerge del bloque popular y que intenta sanar ciertas heridas, ¿no es cierto? Intenta representar, ¿no? Rodrigo Paz hace varias semanas convocó un encuentro por la patria, así le llamó, donde tú veías no solamente los parlamentarios de todas las fuerzas políticas, sino distintos políticos de regionales, territoriales, etcétera, y además una representación muy grande de empresarios y agroindustriales. Y no había nadie del bloque popular. Y en ese momento el bloque ya estaba movilizado. Por último, consultamos a nuestras invitadas cómo piensan que sigue la crisis en Bolivia. ¿Es el de Rodrigo Paz un gobierno débil? ¿Podrá pactar con sectores de la oposición y estabilizar el país? Esto nos dijeron. Sus debilidades se han expresado en, por ejemplo, una política algo ambigua, ¿no? De querer contentar a los distintos sectores, no ha tenido una línea clara de proyecto de país hacia donde nos estaríamos dirigiendo, ha estado condescendiendo con los distintos sectores. Por otro lado, al principio lanzó varias medidas que mostraban una línea de un giro hacia un gobierno liberal, ¿no? Y sin embargo, son más anuncios todavía que realidades y hay una reacción de la población contra esos anuncios. Rodrigo Paz intentó encolumnar a toda la derecha detrás de él. Intentó que su nuevo piso, digamos, que su nueva base, no sean estas organizaciones sociales que lo pusieron en el poder, ahí se distancia rápidamente del vicepresidente Lara y toda esta cuestión, sino más bien sea esa derecha cuyos intereses muy rápidamente dentro de los primeros meses del gobierno se defendieron. En Bolivia, aquel actor político que imprime violencia sobre los ciudadanos, violencia desde el Estado, violencia estatal sobre los ciudadanos, o ha dejado de vivir en el país o es un paria, ¿no? Entonces, yo creo que Rodrigo, con cierto olfato político, sabe perfectamente bien que esto le puede suceder. Y si esto le sucede sin tener un piso claro, ¿no es cierto? Lo siguiente, ¿no? Es que suceda, evidentemente, lo que él quiere evitar, que es irse a su casa, ¿no es cierto? Hoy día, la continuidad del gobierno de Rodrigo yo no creo que esté en cuestión, pero vamos a poner una virtualidad, digamos que esté virtualmente en cuestión. Mañana quienes más van a disputar entrar al poder son esos miembros de esa derecha mucho más radical. Y así llegamos al final de esta edición. En la producción estuvo Giovanni Agudelo, gracias a él y al equipo técnico y por supuesto gracias a ustedes por acompañarme. Mi nombre es Alejandra Loucau y esto fue Aquí América.